El Dios de mi misericordia. Este es el que vamos a ver, es el Salmo 59, como les comentaba. Y pues este nombre aparece, o así tal cual, en la versión Reina Valera, y lo vamos a ver, estos versículos, eh, bueno, Salmo 59, versículo 10. Lo voy a leer. Dice, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Y al final del Salmo, los últimos dos versículos, y acuérdate que los Salmos, pues, nos van dando una súplica al principio y después, o alabanza. En este caso, al principio nos dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Es una súplica, ¿no? Pidiendo ayuda en tiempos difíciles, y este salmo en particular nos está diciendo en qué situación histórica estaba pasando. Este en particular lo dice, ¿no? Cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David para matarlo, ni más ni menos. En estas circunstancias es donde aparece el Dios de mi misericordia, ¿no? Delante de mí. Y mira cómo termina el salmo. En estas circunstancias que le pidió, que le dijo, y el salmista David termina diciendo, pero yo, siempre es un pero, ¿verdad? Cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Qué hermoso pensar, ¿no? Cómo este es el salmista dice por qué él está contento, por qué él clama al Dios de misericordia en estas circunstancias. El versículo 9, a causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Entonces, aquí nos está diciendo que el fundamento de la esperanza del salmista está en Dios, que es defensa y refugio. Y esta defensa tiene que ver con esta imagen, ¿no? Imagen en guerra, ¿no? En tiempos de guerra, de un castillo o alcázar que protege al pueblo en momentos de guerra y crisis nacional. Y es ahí, en ese contexto, ¿no? Que David le llama el Dios de misericordia. En este salmo, y por qué estoy así como que resumiéndolo, porque vamos a ir al término misericordia y lo vamos a ver en otro salmo, por eso es que ahí estamos así. ¿Qué aprendemos de este salmo, el Salmo 59? Pues nada, que el Señor está al lado de la gente que sufre injusticias en la vida. ¿Por qué? Porque en este salmo dice, versículo 3, porque aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben, ¿no? En este caso es cuando tienen un sufrimiento por algo injusto, o sea, no hay algo que perseguir de parte de la persona. Los enemigos del salmista son poderosos, ahí se puede ver, pues estábamos viendo, ¿no? Un rey, atrás de Saúl y todo su ejército. Pero el poder que ostentan no puede compararse con Dios y su autoridad, justicia y misericordia divinas. O sea, la protección de Dios por el salmista. Y en esta lucha, pues, desleal entre la gente fiel y necesitada y los adversarios poderosos, Dios interviene siempre de forma dramática para poner fin a esa serie de injusticias. Y en agradecimiento al Dios que es nuestro amparo, refugio y fortaleza, le cantamos y entonamos alabanzas a su poder y su misericordia, ¿no? Ese salmo tú lo puedes leer, seguramente quizás lo leíste, si tuviste un poquito de curiosidad, y en estos 17 versículos, pues podemos aprender ello. Entonces, la misericordia de Dios tiene que ver, queridas hermanas, con este Dios que ve, que escucha, que conoce y que interviene.
para rescatar. Es en ese contexto donde Dios se revela como un Dios misericordioso. ¿Recuerdas en Éxodo? Que Dios veía el sufrimiento de su pueblo y entonces Él interviene para ello. Y lo vamos a ver en otra sesión con más detalle esta escritura, pero es en ese contexto que Dios se revela. Este término misericordia, ¿no? Que aparece, es gesed en hebreo. Y es un sustantivo que significa amabilidad, bondad amorosa, misericordia, bondad, fidelidad, amor y hechos de bondad. Entonces, esto es muy interesante porque por eso vemos las diferentes traducciones, algunos como amor inagotable, ¿no? Amor. Tiene que ver con este término gesed. Y este término eh, es este término que nos lo hace ver más, digamos que algo que investigué, es que el Salmo 136 es un salmo que nos explica más de este término, ¿no? Es donde más podemos verlo. Entonces, miren, chequemos. El Salmo 136 es una alabanza por la eterna misericordia de Dios. Y aquí lo vamos a ver el término. Y antes de empezar, ahí sí podemos leerlo, el Salmo 136, algunos versículos. Y esto está muy hermoso. Y vamos a ver el tema, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Salmo 136, versículo 1. Y mira que aquí se pinta de color. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los soles, señores de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Que arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Seón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que nuestro abatimiento, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué crees que tiene de enseñanza este salmo? ¿Qué objetivo tiene este estribillo de repetición? Poner en nuestra mente, en nuestro corazón, en lo más profundo de nosotros, ¿para cuándo durará la misericordia de Dios, queridas hermanas? Para siempre. ¿Por qué son las acciones de Dios, estas obras de bondad, como decía el término Gesed? Porque no es algo que Dios hace, sino es algo que Dios es misericordioso. Está en su esencia de quién es Él.
Y aquí el salmista nos deja claro que la bondad y la fidelidad de Dios sirven como el fundamento de sus acciones y carácter. ¿Te das cuenta? Atrás de estas acciones está la misericordia eterna de Dios. Y el salmista lo deja claro, ¿no? Versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Nos decía Patti Barrientos hace 15 días que ella le enseñaba a sus hijos eso. Dios es bueno. Fue algo que ella le comentó a sus hijos todo el tiempo y como familia, aun cuando ellos ya son adultos, Dios es bueno, les queda claro, ¿no? Y entonces alabamos a Dios en esta alabanza porque Él es bueno. Empezamos así, ¿por qué? Porque debemos determinar la base fundamental. Y entonces viene el estribillo, porque para siempre es su misericordia. Si algo nos pudiera quedar el día de hoy, durante todo el día puedas pensar, porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué fui rescatada? Porque para siempre es su misericordia. Dios intervino en mi vida porque para siempre es su misericordia. Y bueno, esto no sé qué hace en ti, pero a mí me enchina la piel de pensar en nuestro Dios misericordioso y por qué podemos gritar de júbilo en gritos de alabanza de ello. Es lo que produce la alabanza, no es algo en esta esencia de Dios, por lo que alabamos a Dios, por eso las canciones van dirigidas a Él, en esta alabanza dirigida a Él y a sus actos de misericordia. ¿Por qué más alaba el salmista? Alabad al Dios de los dioses, alabad al Señor de los señores. Estos dos versículos, versículos 2 y 3, voy a estar poniendo en el estribillo algunas veces, pero en este caso sí, alabad al Dios de los dioses y alabad al Señor de los señores, pues está diciendo su posición, la posición incomparable como Dios, ¿no? Dios de dioses, Señor de señores, ¿no? O el Altísimo, o sea, el Dios por encima de cualquier Dios, por decirlo de alguna manera, de una imagen o comparación, porque sabemos que no los hay. Y entonces, al único que hace, si quitáramos el estribillo, al único que hace maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras. ¿Te das cuenta? El sol para enseñorearse en el día. Ay, aquí nos... Perdón, se me adelanté. La luna y las estrellas y para señorarse la noche. Nos está dando aquí un Dios creador, la alabanza de un Dios creador. Entonces, la creación es un acto de misericordia, queridas hermanas. ¿Te das cuenta? Y vaya, Dios es capaz de hacer todo un universo para nosotros, ¿no? Para el ser humano, para que lo habite. Es la base, esta misericordia, por sus actos grandes y maravillosos en la creación. ¿Lo habías pensado? Por eso, cuando tú contemplas la naturaleza, si ustedes me pudieran ver ahorita, tengo frente a mí un paisaje hermoso, estoy en una casa de unos hermanos que están casi como montañita y lo veo y es tan hermoso y no podemos dejar de pensar porque para siempre es su misericordia. Él creó porque para siempre es su misericordia, su motivo de alabanza y nos deleitamos en él. Ahora continúa el salmista, ¿no? Continúa el salmista diciendo, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido. Ah, mira, se adelantó mi tablita. Ah, no, sí estamos bien. E hizo pasar a Israel por en medio de él. ¿A qué te suena? A la historia de Israel, rescatando y redimiendo a su pueblo del faraón y del mar rojo.
Empieza como este Dios creador, estamos en Génesis, ¿no? Y luego se va a Éxodo, ¿no? Se va a este rescate, ¿no? Y les decía, este Dios que ve, que escucha, que conoce, interviene, rescata, desciende y rescata. ¿A qué te suena, verdad? Va apuntándonos hacia Cristo. Qué hermoso. Porque para siempre es su misericordia. Esta misericordia es la razón de la guía de Dios a través del desierto, en el siguiente versículo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Ya andamos por, si vas conmigo, en el versículo 16 ya vamos por el versículo 16. Tú lo vas a ir marcando en tu Biblia, ¿no? Vimos cada uno. Y lo vimos la vez pasada, ¿no? Hace 15 días. Por la misericordia de Dios Dios nos pastorea, ¿no? Esa es la guía, la razón, la misericordia de Dios para guiarnos a su pueblo a través del desierto y a nosotros también. Versos del 17 al 22 que leímos tienen que ver con ese regalo de la tierra a Israel y la derrota de sus enemigos. Por eso los menciona hasta por nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Hasta para la victoria, la derrota de los enemigos. ¿Por qué? Para siempre es su misericordia. Es, en una alabanza es como increchendo, ¿no? Va hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba y va por la historia. De los versos 23 al 25 que dicen, Él es el que nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, el que da alimento a todo ser viviente. Entonces, la liberación pasada y continua de su pueblo. Por eso, para siempre es su misericordia. La razón de esta liberación pasada y continua es una razón, la razón para siempre es su misericordia. Y por último, el último versículo, versículo 26, ¿por qué termina alabando? Pues por su reino en el cielo, ¿verdad? Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Tú hoy puedes entender, hoy puedes añadir a tus oraciones, porque para siempre es su misericordia. No como un estribillo únicamente, sino por lo que implica que atrás de los actos bondadosos de Dios, los actos, las acciones poderosas de Dios, está su misericordia, querida hermana. ¿Y no fue lo que pasó con nosotros? Conoce, ve, escucha, intervino, vio nuestro sufrimiento, cómo éramos esclavas del pecado, intervino, envió a Cristo y nos rescató, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136, queridas hermanas, continúa las alabanzas a Dios del Salmo 135, ¿no? Y vamos viendo cómo temáticamente lo va haciendo. Creación, historia israelita, victoria sobre el enemigo y hasta llegar a su reino en el cielo. Entonces, este salmo, queridas hermanas, repetidamente pone virtudes teológicas respecto a esto, a la misericordia, porque muestra el rostro de Dios lleno de ternura y amor. ¿Te das cuenta? Atrás de las acciones que podrían parecer, ¿cómo no? Hay misericordia, hay amor. ¿Cuántas veces? En 26 ocasiones se afirma la misericordia del Señor es eterna. ¿Te das cuenta? Porque para siempre es su misericordia. Los judíos lo conocen este salmo como la gran alabanza, el Jalel, y lo
lo recitan al final de la cena de Pascua, ¿no? Qué interesante. Este poema también se puede catalogar como un himno de alabanzas, un salmo de acción de gracias en comunidad. Imagínate también leerlo con tu familia carnal, ¿no? Quienes tienen la posibilidad de que su esposo es cristiano, sus hijos son cristianos, leerlo y entender, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Te das cuenta? Porque entonces llevamos toda nuestra atención, nuestra mirada hacia nuestro querido Dios, a nuestro amado Señor. ¿No es hermoso, queridas hermanas? Veamos ahora que todo esto, queridas hermanas, todo lo que aquí nos narra el Salmo 136, todo esto sucedió, está sucediendo y continuará sucediendo por la misericordia de Dios, ¿no? Cuando tú escuchas en la Biblia que dice para siempre o eterno, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el pasado, presente y futuro. ¿No? A veces nosotros creemos que la salvación es algo, o sea, como que ocurrió en un momento y ahí intervino Dios y ya, paró. No, sigue actuando en nuestras vidas, sigue escuchando, sigue viendo, sigue conociendo, sigue teniendo empatía con nosotros, amor, misericordia, e interviene y nos rescata. Y lo hemos vivido, queridas hermanas. ¿Cuántas veces nos hemos sido rescatadas, literalmente, una y otra vez? Entonces, lo podemos ver como este salmo nos habla desde la creación hasta la redención y preserva y establece o sea, permanentemente todo Dios. O sea, habla del tiempo, a través del tiempo. Queridas hermanas, lo que estemos viviendo en un momento dado va a pasar. No te determina, pasa. Lo hermoso es que lo pasamos al lado de nuestro misericordioso Dios. Y como vimos en el primer salmo, Salmo 59, el Dios de mi misericordia, ¿dónde va? Delante de mí, en el contexto del desierto. Pero ¿dónde ha ido en la creación? ¿Dónde ha ido en la historia del pueblo? Delante de mí. ¿Te das cuenta? Por eso es que David puede decir, delante de mí, el Dios de mi misericordia. Y poderlo decir nosotros, ¿lo podemos decir, entender, concientizar? El Dios de mi misericordia va delante de mí. Oye, ¿cómo estás? Él va delante de mí. Él está delante de mí. Ahí está. ¿Por qué lo crees? Porque Él me lo dice. Ahí está. Y quién, qué hermosos títulos, ¿no? Dados a Dios. ¿Los recuerdas? Segunda de Corintios 1:1. Hermosa escritura, escritura que fue un estandarte en el tiempo de pandemia, 2 años, un estandarte, un refugio para mí, para Oscar y para mí, para la iglesia, y poder conocer de cerca a este Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Entonces, aquí vemos una alabanza del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Lo ves? Ahora, ¿cómo es esta alabanza? Están bendiciendo a Dios, ¿verdad? ¿Quién es? Vamos a verlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? Dice aquí, déjenme mi pantallita. Padre de misericordias y Dios de todo consolación.
Entonces, wow, ya los nombres tienen mucho que ver, ¿no? Sabemos, no solamente es el Dios de mi misericordia, sino es el Padre de misericordias. ¿Y quiénes somos sus hijos? Esto es importante. La misericordia está de la mano con la consolación. Dios de toda consolación, queridas hermanas. A más, a algo más difícil o trágico a veces que vivimos, experimentas más al Dios de toda consolación y Padre de misericordia. Estoy segura que hemos vivido la muerte de un ser cercano, experimentamos a Dios de una manera distinta porque hemos experimentado su consolación de primera mano. ¿Te das cuenta? Para poder decir Dios de mi misericordia es porque hemos experimentado su misericordia en nuestras vidas y lo hemos experimentado. Esta es la forma, o sea, los salmos nos ayudan en eso, a poner nuestra mirada, quitar nuestra mirada de nosotros mismos y ponerla en Dios. Y en este caso, en Dios de toda misericordia. Y como lo hemos estado hablando, la parábola del Padre misericordioso, ¿recuerdas? En Lucas 15, esta parábola nos tiene, la conocemos como la parábola del hijo pródigo, porque se enfocan en la primera parte, pero realmente estamos hablando del padre que tiene dos hijos. Y el padre representa a Dios. Y vas a ver, de tarea te voy a dejar que tú subrayes todo lo que hace el padre y todo lo que dice el padre. No te enfoques en los hijos, enfócate en el padre. Verás qué palabras dice el padre en circunstancias a los dos hijos, a un hijo que se va y regresa y a un hijo que está, que nunca se ha ido. ¿No? ¿Qué le dice? ¿Qué acciones tiene? ¿Qué hace? Y estarás viendo al Padre misericordioso, a este Padre, Dios de toda misericordia. Qué hermoso. ¿Estás conmigo, querida hermana? Y puedes, entonces eso lo podemos ver, checar. Y por último, queridas hermanas, eh, aquí, aquí está, aquí. Aprendemos entonces con los salmos que estamos viendo algo muy importante. Queremos quedarnos con el Dios misericordioso. El Dios bíblico, queridas hermanas, es misericordioso. Y no es distinto el Dios del Antiguo Testamento al del Nuevo. Dios no cambia, es inmutable en sus características. Este Dios misericordioso, ¿no? Del que estamos alabando, ha sido misericordioso siempre, porque ha existido siempre. No es algo que él hace o que empezó a hacer, o es más misericordioso porque dio a Cristo. No, no. Su misericordia no, si tú dices que cambia, quiere decir que es perfectible y no, es perfecta e infinita. Eso es muy importante. A veces tenemos esa idea, ¿no? Bueno, pues hasta que vino Jesús ya es más, mostró más misericordia. No. Es misericordioso e interviene en la historia, queridas hermanas. ¿Te das cuenta? Los salmos, ahorita que lo vimos, este recorrido en el Salmo 136, interviene en la historia. La misericordia es una de las características de Dios que esta sociedad, queridas hermanas, requiere para comunicar el mensaje salvador para nuestra sociedad contemporánea. Los creyentes requieren de este Dios misericordioso para hablar de quién es Él. Interviene. Y sobre todo en estos tiempos difíciles, en estos tiempos
tan inciertos, ¿no? No sé si has sentido que con tus hijos, ¿qué les voy a dejar a mis hijos, ¿no? Donde yo no esté en el sentido de esta sociedad posmoderna. Esta misericordia del Dios que Dios muestra es la que se identifica con la gente en necesidad, ¿no? En este momento de necesidad viene e interviene el Dios de misericordia. ¿Por qué? Porque esta misericordia libera a las personas cautivas, es la que sana a los hombres enfermos y es la que afirma a las mujeres marginadas. Es la misericordia de Dios. La misericordia divina, queridas hermanas, es un valor que pone de manifiesto la esencia más íntima del Señor. El propósito de la humanidad no es el juicio destructor, sino el disfrute de Dios por siempre. Y cuando alguien no, o sea, cuando tú ves, híjole, es que juicio para alguien, sí, pero es que está despreciando la bondad de Dios. Es diferente, ¿verdad? Y también la misericordia de Dios, como les comento, pone de manifiesto al Dios que interviene en la historia. A veces nos sientes, híjoles, esto se nos está saliendo fuera de control. No te preocupes, Dios interviene en la historia. Intervino, interviene e intervendrá. Es Dios y tiene la capacidad de intervenir a nivel historia y a nivel individual e íntimo. Esto es muy hermoso, ¿no? Entonces, para que nos, como resumen, nos queda que los actos de la creación, según Génesis, y también las intervenciones históricas de Dios, que nos habla Éxodo, en el medio de la vida de su pueblo, hablan de la misericordia de Dios. Hablan de lo que Dios es capaz de redimir, bueno, perdón, de lo que Dios es capaz para redimir a la humanidad. ¿Y qué es lo más grandioso? Pues entonces, ¿qué mayor manera de intervenir que encarnarse y descender para rescatar y para liberar? ¿Te das cuenta? Es mucho amor, es mucho amor la encarnación. Es el acto más fuerte, ¿no? Entonces, el Dios bíblico manifiesta su misericordia de una forma concreta, en actos de creación, en la historia, en todo momento. Y bueno, podemos ver en Jesús como él, Juan 1, verso 7, para terminar, dice, ay, aquí está, Juan 1, 7, dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de, ay, no, me equivoqué, 1:17, aquí está. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vino a salvarnos y esencialmente amar y perdonar. 10:45, Marcos 10:45. La misericordia divina para Dios, ¿verdad? Está, la misericordia de Dios está en todos los mensajes de Cristo, ¿no? En esos sermones, en esas, sus palabras. ¿Qué nos queda a nosotros, queridas hermanas? Alabar a Dios por su misericordia y ser esos canales de misericordia. ¿Por qué? Porque Dios, el Dios de mi misericordia, es mi Padre amoroso, mi Padre misericordioso. En la medida que yo me encuentro con Cristo, que yo me encuentro con Dios, voy siendo transformada a una mujer de misericordia, que yo pueda hablar con misericordia, que mis palabras estén llenas de misericordia, mis acciones.
Y conforme pasan los años y nos hacemos más grandes, yo voy a cumplir 53 años, le digo a Oscar, en 7 años voy a tener, estoy de la tercera edad. ¡Ay! Me dice, ¿no? Este, yo quiero ser una, si Dios me permite vivir, quiero ser una mujer piadosa, dulce y más misericordiosa y menos dura que antes, ¿verdad? Pero a veces parece al revés, que pasa el tiempo en la fe y somos más duros. No, esto no, no, somos más duros. No, debemos en nuestra convivencia con el Padre misericordioso parecernos más a nuestro Padre y ser esos canales de misericordia. Entonces, ahora que vamos a estudiar la parábola del Padre misericordioso, pensar, wow, ¿cómo reacciona el Padre ante el Hijo, ante los hijos, ¿verdad? Y es una manera, los padres aquí también, los padres carnales que tienen hijos, moldean al Padre misericordioso. Si no sabes cómo ser papá, tienes que ver al Padre de padres, Padre misericordioso, en la educación. Y a veces buscamos los 5 tips para el Padre. No, 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 no. Ahí tienes al Padre. Y nosotros, como hijos, también aprendemos, como Cristo se relacionaba con el Padre. ¿Te das cuenta? En esta relación íntima, profunda que nos enseña Dios.